Listo. Nuevamente, buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla sobre la Santísima Trinidad y lo empezamos con nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos, alabamos y bendecimos, Señor Dios nuestro, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos permites tener estos espacios para poder conocerte y amarte un poquito más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santísima, Virgen María, pedimos tu intercesión y ayuda. Llévanos siempre hacia tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre y el Hijo Santo, en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con el misterio de Dios unitrino, la Santísima Trinidad. Ahora, nuestra principal fuente es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que de una manera sintetiza algunos puntos fundamentales sobre la realidad de Dios, que es uno en esencia, en naturaleza, en sustancia, pero a la vez es trino en hipóstasis, es decir, son tres personas que unidas forman al único Dios verdadero. ¿Por qué la profesión de fe comienza con el creo en Dios? Porque es la más importante. ¿Sí? Decir que creemos en Dios o creo en Dios, ¿sí? Es la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y toda la vida del que cree en Dios. ¿Sí? Entonces, el credo de nuestra fe se estructura fundamentalmente en precisamente el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La parte del Padre, por ejemplo, ¿no? Tenemos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, ¿no? Luego creo en Jesucristo, su único Hijo. Termina la parte del Hijo, creo en el Espíritu Santo. Entonces, ahí están las tres partes fundamentales, ¿no?, de la estructura de nuestro credo. El credo es la síntesis de nuestras principales verdades de fe y se basa en el misterio de la Santísima Trinidad, que a su vez también va en relación a las tres grandes obras del amor de Dios. En relación al Padre, la creación; en relación al Hijo, la salvación; y en relación al Espíritu Santo, la santificación. Siempre recordando que, aunque se le atribuye al Padre la creación, al Hijo la salvación y al Espíritu Santo la santificación, los tres, por ser un solo Dios, siempre actúan en forma conjunta, en unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los tres crean, los tres salvan, los tres santifican. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Por qué profesamos un solo Dios? Vamos a comenzar mencionando la parte de la unidad de Dios, ¿sí? Y luego mencionaremos la parte trinitaria. Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice, por ejemplo, el texto de Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor Dios es el único Señor. O sea, está haciendo mención de un único Dios. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue comprendiendo progresivamente, ¿no?, la realidad del único Dios, ¿no?
los pueblos de la antigüedad, casi todos, por no decir todos, eran politeístas, creían en muchos dioses. Y en realidad es el pueblo de Israel el que trae esa novedad, no por iniciativa propia, sino porque Dios se revela al pueblo de Israel, ¿sí? Desde Abraham, revelándose como el único Dios. Evidentemente, antes de Israel ya tenemos algunos pasajes bíblicos previos, ¿no? Como Noé, por ejemplo, o la revelación a Adán y Eva, ¿no? Pero eh, poniendo ya una cronología histórica, a partir de Abraham, podemos ya establecer, ¿no? Un orden cronológico, ¿sí? Y Dios que se revela a Israel se manifiesta como un único Dios, ¿sí? Y no existe ningún otro. Eso lo va a ir comprendiendo el pueblo de Israel progresivamente, porque ellos primero piensan, es el paso de la monolatría al monoteísmo, ¿no? Ellos adoran solamente al Dios de Israel, a Yahvé, pero no niegan que existan otros dioses. Nuestro Dios es Yahvé, nuestro único Dios, a quien adoramos, pero no negamos que hayan otros dioses, ¿no? Y progresivamente se va pasando al monoteísmo, es decir, ya no es solamente que adoramos a un solo Dios, sino que es el único Dios, no existen otros dioses. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Jesús mismo lo ha confirmado, Dios es el único Señor, ¿sí? Marcos 12:29. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Sí, porque alguien podría pensar, si hablamos de Jesús y el Espíritu Santo, entonces son tres dioses con el Padre. No, ¿sí? Son tres personas divinas, sí, pero es un único Dios, es un solo Dios, y no hay división en ese único Dios. Entonces, lo mencionábamos hace un momento, el nombre divino por excelencia con el cual Dios se revela es el yo soy, ¿no? El yo soy. Entonces, Dios se revela a Moisés, ¿no? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y luego cuando Moisés le hace la pregunta del millón, ¿no? A Dios, le pregunta por su nombre, Dios le revela este nombre tan misterioso, tan inefable, profundo, que es yo soy el que soy, ¿no? O simplemente yo soy, ¿no? Ahí tenemos el tetragramatón, ¿no? No, sin vocales, ¿no? Sin vocales porque en el hebreo antiguo no existen las vocales. Y como el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios, fue muy difícil posteriormente para los cristianos pronunciar correctamente el nombre de Dios a partir solamente de las consonantes. Pero el término que más se acerca al nombre divino es Yahvé, ¿sí? Sabemos que en grupos protestantes o cristianos no católicos o grupos de inspiración cristiana, aunque no son cristianos, suelen llamarlo más Jehová, pero es más un nombre un poco forzado, ¿no? Uniendo otros términos relacionados con Dios, como Adonai, por ejemplo, ¿no? Tratando de juntarlo con el tetragramatón, ¿no? Entonces, para los católicos, el nombre es Yahvé, ¿no? Yo soy el que soy. Y es muy interesante porque cuando Jesús en el Evangelio de Juan se revela indirectamente, ¿no? Y dice, yo soy muchas veces. ¿Por qué Jesús muchas veces en el Evangelio de Juan dice, yo soy? Está diciendo que Él es Dios. Yo soy el Dios de Israel, el que se reveló a Moisés, ¿sí? Y en algunas ocasiones Jesús se revela diciendo, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la puerta, ¿no? Camino, verdad y vida, la vid, ¿no? Entonces, ahí complementa ese yo soy con algunos aspectos que de alguna manera, que de manera simbólica buscan describir el ser de Dios, ¿no?
Entonces, aquí estamos resaltando sobre todo la unidad de Dios que se ha revelado. Luego, ¿en qué sentido Dios es la verdad? Dios es la verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad, ¿no? Testimonio de Dios. Y el mismo Jesús dice, yo soy la verdad, ¿no? Entonces, Dios es la verdad y por eso lo que Dios revela es por su amor y para bien y salvación de la humanidad. Precisamente de qué modo Dios se revela que Él es amor. Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus hijos, o el de un esposo por su esposa. Pues el amor de Dios es incomparable. Pues Dios no tiene amor, o no solo tiene amor, Dios no solo da amor, Dios es el amor. Es una gran diferencia. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de amar, pero no somos el amor. Somos imagen del amor que es Dios, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si Dios es amor, nosotros somos imagen del amor. Y eso nos da la capacidad de amar y ser amados. Pero nosotros no somos el amor, ¿sí? Dios es el amor y hay una diferencia sustancial. Dios en sí mismo es amor, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de una comunidad de amor, ¿sí? El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el amor entre ambos es el Espíritu Santo. El Padre en un eterno presente engendra al Hijo, y digo un eterno presente porque el tiempo y el espacio son criaturas de Dios, son creación de Dios, y por lo tanto Dios no está sometido al tiempo y al espacio. ¿Sí? En un eterno presente el Padre engendra al Hijo, y luego el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como enseña el credo niceno-constantinopolitano. Luego, este Dios que es amor se da completa y gratuitamente, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Y de hecho este es el Evangelio que se leyó eh, el día de ayer en la solemnidad de la Santísima Trinidad, ¿no? Al mandar a su Hijo y el Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor. Todo lo que Dios hace lo hace por amor y para salvar a la humanidad, ¿no? El deseo de que la humanidad sea partícipe de su propia vida divina. Entonces, ¿qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Creer en Dios, el único, comporta conocer su grandeza y majestad. Vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad. Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios. Usar rectamente de las cosas creadas por Él, ¿sí? Entonces, es un solo Dios, ¿sí? Una sola grandeza, majestad, gloria para Él, ¿no? Y eso implica, por supuesto, una respuesta de parte nuestra, desde la fe y desde el amor, la adoración a este único Dios, nuestra acción de gracias, nuestra alabanza, nuestra confianza, aún en la adversidad, ¿no? Entonces, acá se nos recuerda nuestra naturaleza humana que es creada a imagen y semejanza de Dios. Somos llamados, por supuesto, al amor. Y por lo tanto, el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Todas nuestras verdades de fe dependen del misterio de la Trinidad. Pues el misterio de la Trinidad está en el centro de nuestras verdades de fe. Lo mencionábamos hace un momento. El credo de nuestra fe, ¿sí? Está estructurada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todas nuestras verdades de fe
dependen del misterio de la Trinidad. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino que sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, ¿sí? Como reza el credo niceno-constantinopolitano, no creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, de la misma sustancia, de la misma esencia, ¿sí? Es el Hijo. Nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, pero en adopción, no por naturaleza, no por sustancia, no por esencia, ¿sí? En cambio, el Hijo, el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sí es engendrado en naturaleza divina. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? Vamos pasando de la unidad de Dios al aspecto trinitario, ¿no? La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo esencial del misterio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios verdadero, ¿no? Una sola sustancia divina, una sola naturaleza divina, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única indivisible naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, el misterio de la Trinidad, ¿sí? Siendo el misterio central de nuestra fe y vida cristiana, nos muestra cómo es Dios, quién es Dios, ¿sí? Y de qué manera se ha revelado. En el Antiguo Testamento encontramos solamente algunas huellas de la Trinidad, como por ejemplo la teofanía de Mambré, ¿no? El hagamos de la creación, ¿no? Que lo dice en plural. Entonces son pequeños indicios, huellas del misterio de la Trinidad, pero es Jesucristo el que nos revela plenamente a Dios como uno y a la vez trino, un solo Dios en tres personas, ¿sí? Y es una única e indivisible naturaleza divina, ¿sí? Por eso la unidad de Dios no se puede romper, no se puede separar, ¿sí? Es importante hacer mención que el misterio de la Trinidad, al igual que los demás misterios de nuestra fe, pero especialmente la Trinidad, que es el primero y central, no lo podemos comprender del todo por nuestra razón. Por eso es un misterio. Es un misterio en dos sentidos, porque solamente podemos conocer una parte de esta gran verdad y porque además Dios actúa para nuestra salvación. La palabra misterio hace referencia también a cómo Dios actúa para salvar al hombre. Y respecto al misterio de la Trinidad, Dios nos revela lo necesario que debemos o necesitamos conocer, para la redundancia, para conocer y amar a Dios y poder alcanzar la salvación y santificación hacia la vida eterna. Las tres son realmente distintas entre sí. Por sus relaciones recíprocas, el Padre engendra al Hijo, y aquí estamos entrando también a las relaciones divinas, ¿sí? El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿sí? También se dice que el Espíritu Santo es, además de que procede, es expirado, ¿sí? Entonces, el Padre en relación al Hijo, la paternidad. El Hijo en relación al Padre, la filiación. Del Padre y el Hijo hacia el Espíritu Santo, la expiración activa. Y el Espíritu Santo hacia el Padre y el Hijo, la expiración pasiva, ¿sí? El Padre y el Hijo, ¿sí? Mutuamente
se aman y ese amor entre ambos, ese amor es como decir en términos muy sencillos, es como el padre le dice al hijo te amo, el hijo dice al padre te amo y ese te amo entre ambos es el Espíritu Santo, ese amor entre ambos. Por eso es que así como cuando hablamos, eh, expiramos aliento, ¿no? Ese aliento de esa expresión de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Pues el Padre expira y el Hijo expira. Ambos expiran al Espíritu Santo, que es el amor entre ambos. Luego, ¿cómo obran las tres divinas personas? Inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, ¿sí? Pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Y aquí hablamos de las atribuciones, ¿no? De las atribuciones, ¿sí? Los tres son inseparables. Por eso decíamos, los tres crean, los tres salvan, los tres santifican, las tres grandes obras del amor de Dios en favor de la humanidad, ¿sí? Pero a la vez, ¿sí? Los tres, a su vez, además de que los tres obran, se le atribuye a cada persona divina una de las obras, ¿no? Al Padre la creación, al Hijo la salvación y al Espíritu Santo la santificación. Formación del dogma trinitario. Desde los orígenes de la Iglesia, bautismo, escritos apostólicos, la liturgia, en los concilios y los padres de la Iglesia, se va formando este dogma trinitario. El dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? La Trinidad es una, un solo Dios, una sola naturaleza, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su vez, estas divinas personas son realmente distintas entre sí. Eso significa que el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, ¿sí? Y las personas divinas son relativas unas a otras, ¿sí? Entonces, y aquí entramos a un tema también de explicar la comunión de Dios. En teología se habla de la perijóresis, ¿sí? En griego y en latín, la circunmincesio. La circunmincesio o la perijóresis es esa inhabitación que hay de las tres personas divinas, una hacia las otras dos personas, ¿no? O sea, hace referencia a ese movimiento circular que hay en las tres personas divinas, ¿no? El Padre en el Hijo en el Padre y el Hijo en el Espíritu y el Espíritu en el Padre y en el Hijo, ¿no? Entonces, por supuesto, son realidades que nuevamente superan nuestra inteligencia, nuestra capacidad humana, ¿no? Pero es esa íntima comunión que tienen las personas divinas. Por eso, Dios es una comunidad de personas, Dios es una comunidad de amor, en el que cada una de las personas divinas inhabita en las otras, ¿sí? En una comunión íntima, inefable, inexplicable, ¿no? En una profunda comunidad de amor entre ambas, ¿sí? Por eso, queridos hermanos, ¿no? Yo sé, quizás hemos estado muy acostumbrados durante mucho tiempo a pensar que Dios es uno, como si fuera una sola persona solitaria en el cielo, ¿no? Claro, rodeado de sus ángeles, de los santos, pero Dios es una sola persona, ¿no? O pareciera que pensáramos eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero en realidad Dios es una comunidad de personas, ¿sí? Dios es una comunidad de amor. Dios es familia. Y por eso es que el primer modelo de familia es la misma Santísima Trinidad, ¿sí? Porque tratando de explicar también en ejemplos muy humanos, el misterio de la Trinidad podemos decir, ¿no? Por ejemplo, un papá, una mamá, un hijo, una realidad muy humana. Son tres personas, papá, mamá, hijo, pero los tres son una sola familia. Ya.
haciendo la analogía con el misterio de Dios, salvando las abismales diferencias, por supuesto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Una sola familia de personas divinas. Una comunidad de personas en el amor. Una comunidad de amor. Luego lo mencionábamos también, las obras divinas y las misiones trinitarias, ¿sí? Que son las tres grandes obras, ¿sí? De la Santísima Trinidad, con las respectivas atribuciones a cada una de las personas divinas. Entonces, toda la economía divina es obra común de las tres personas. Cuando hablamos de economía divina, ¿sí? Estamos haciendo referencia a cómo actúa Dios, su plan salvífico, ¿sí? Eh, y en este caso partiendo de la misma esencia y naturaleza de Dios, que es uno y trino, y que luego sale al encuentro del hombre. Y por eso hay una sola operación, ¿sí? En las tres personas divinas, un solo principio. Entonces, la unidad de las tres personas. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal, ¿no? Las atribuciones que habíamos mencionado. Uno el Padre, de quien proceden todas las cosas, la creación. Uno el Hijo en la encarnación y la obra de la salvación. Y uno el Espíritu Santo en su don de santificación. Ya que tenemos un gráfico que de alguna manera busca hacer mención de algunos aspectos básicos. El ejemplo del triángulo es clásico para representar el misterio de la Trinidad, porque así como el triángulo es una sola figura, ¿no? Geométrica, a su vez tiene tres lados o tres ángulos, ¿no? Entonces, de alguna manera busca simbolizar el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, ¿no? Entonces, como vemos aquí, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, ¿sí? Pero a su vez el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo, ¿sí? Entonces son tres personas distintas, pero son un solo Dios. Entonces, por supuesto, este misterio que ha sido muy difícil de comprender, especialmente en los primeros siglos de la Iglesia, se prestó muchas veces no es que se haya prestado, sino que aparecieron herejías, ¿no? Que contradecían lo que Dios había revelado sobre sí mismo en la Escritura, por ejemplo, ¿no? Tenemos el triteísmo. Muchos decían, no, entonces si son tres personas distintas, son tres dioses, ¿no? Es una herejía trinitaria, ¿no? De los primeros siglos. Otra herejía, el modalismo. Decían, si es un solo Dios, entonces ese único Dios se manifiesta de tres maneras distintas, ¿no? Unas veces actúa como Padre, otras veces como Hijo y otras veces como Espíritu Santo. Ya. Entonces, un solo Dios que se manifiesta de tres maneras distintas. Pero eso es una herejía, ¿sí? Esa es la herejía del modalismo, ¿sí? Entonces, tanto el triteísmo como el modalismo fueron condenados por la Iglesia, ¿sí? Porque contradicen la revelación de Dios, ¿sí? Y de hecho, algún estudiante me mencionaba precisamente sobre la realidad del modalismo. Pero profesor, ¿no es más fácil, más sencillo pensar de que Dios se manifiesta o se presenta de una forma, luego de otra y luego de otra? ¿No? Y ahí le explicaba, bueno, lo que está diciendo es la herejía del modalismo, ¿no? Entonces, entonces el modalismo, ¿no? Presenta como si fuera un solo Dios, pero que se manifiesta de tres maneras distintas, ¿sí? ¿Y qué es una herejía? Una herejía es una afirmación pertinaz, persistente, de negar o contradecir una verdad de fe, ¿no?
Y bueno, un poco para ir cerrando, algunas ideas adicionales sobre la realidad de Dios. Dios que es todopoderoso. Todopoderoso significa que es todo lo puede, ¿sí? El omnipotente. Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada es imposible, como el ángel Gabriel le enseñó a María en la Anunciación, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 37. Y además que su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo, de la nada, ¿no? Ex nihilo, y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y la resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados, es decir, en relación a nosotros los seres humanos que necesitamos de la acción salvífica de Dios para poder alcanzar la salvación. Por esto la Iglesia en su oración se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno, ¿no? En latín, Omnipotens Sempiterne Deus, ¿no? Entonces, este Dios que es amor, ese amor da como consecuencia también su poder, ¿no? Que actúa para salvar a la humanidad. Y para ir cerrando, tenemos la realidad de Dios unitrino, ¿sí? En la liturgia y en la oración, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer hemos tenido la celebración de la Santísima Trinidad, es una solemnidad, ¿sí? Dentro de la liturgia, ¿no? Que siempre es el domingo siguiente a Pentecostés. Entonces, no hay una fecha fija, ¿no? Siempre es el domingo después de Pentecostés, ¿no? Eso varía cada año. Luego tenemos el himno del Gloria, ¿sí? Dentro de la celebración de la Santa Misa, que es un himno trinitario, ¿no? Donde se da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Y de hecho también se le dice que es una doxología, ¿no? Una doxología nuevamente es un himno, un canto, una alabanza, una glorificación dirigida a Dios, ¿no? En su realidad trinitaria. Pero aquí hago mención a una doxología particular, que es la doxología final, ¿no? Que es esta oración, ¿sí? Al final de la plegaria eucarística, ¿no? Donde el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, segunda persona de la Trinidad, a ti Dios Padre Omnipotente, primera persona de la Trinidad, en la unidad del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Esa doxología manifiesta una oración trinitaria. Y de hecho también en nuestra vida cristiana tenemos que acostumbrarnos a orar también de manera trinitaria. No solo cuando rezamos el Gloria al Padre, ¿no? O el Gloria Patri, ¿sí? Sino en nuestra oración cotidiana podemos dirigir al Padre, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? O sea, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. ¿No? Es importante que en nuestra oración personal, comunitaria, familiar, tengamos esa oración trinitaria, ¿no? Luego, al santiguarse, todas nuestras oraciones las iniciamos siempre santiguándonos, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la forma correcta, ¿verdad? Siempre con ese y, siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Que resalta esa unidad de las tres personas divinas. De igual manera con el Gloria Patri. Decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre esa doble I, que hace referencia a esa unidad de las tres personas divinas. ¿Sí? Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos. Hasta aquí, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que estamos mencionando. Sí, hermano. Bueno, el término Trinidad ciertamente no aparece en la Sagrada Escritura. Ese es un término que empieza a utilizar la Iglesia, ¿no? Desde los padres de la Iglesia, ¿no? Los padres de la Iglesia, que son herederos de los apóstoles y que luego sucesivamente de generación en generación, hasta aproximadamente el siglo VII, ¿sí? Se van desarrollando
¿no? La teología cristiana, progresivamente, ¿no? El que más destaca es San Agustín, van desarrollando este término de Trinidad, ¿sí? Si mal no recuerdo, me parece que es Tertuliano, ¿sí? Que es un escritor eclesiástico de los tiempos de los padres de la iglesia que menciona este término Trinidad, y que progresivamente se va aplicando, se va usando y la iglesia asume este término para referirse a las tres personas divinas. Bien, ¿alguna otra consulta? Así es, hermana, esa es la oración, esa es la oración que nos enseña la iglesia, ¿sí? Esa es la forma oficial que nos enseña la iglesia, ¿no? Para resaltar la unidad de las tres personas divinas. Así es, hermana, y de hecho los documentos oficiales de la iglesia lo mencionan así. Por ejemplo, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte final, eh, ahí desarrolla algunas de las oraciones principales de los cristianos, ¿no? El Ave María, el Gloria, etcétera. Y ahí está cómo se debe rezar correctamente, ¿no? Las oraciones. A veces pasa también con el Ave María o el mismo Padre Nuestro. A veces por ahí le agregamos una palabrita o le quitamos una palabrita, que a veces pasa desapercibido, pero es importante saber cómo es la oración correcta, como le enseña la iglesia, ¿sí? Como le enseña la iglesia. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, en este caso la doxología final es una oración litúrgica, ¿no? Que se hace en la misa y la dice el ministro ordenado, ¿no? Ahora, nosotros podemos formular nuestras propias oraciones trinitarias de manera personal, familiar, comunitaria, no hay ningún problema, ¿no? No solamente las oraciones que son propias de la liturgia son de la liturgia, ¿no? Pero nosotros podemos hacer espontáneamente, podemos hacer nuestras propias oraciones de manera trinitaria, ¿no? Dirigiéndonos a las tres personas divinas. Claro, cuando hablamos de la doxología final es una oración litúrgica, o sea, es una oración propia de la misa, propia de la oración de la iglesia, ¿no? Las oraciones personales, comunitarias, ¿no? Fuera de la misa, fuera de los sacramentos, ya es otra realidad, ¿no? O sea, no es algo que se tiene que hacer así, ¿no? Sí, porque lo que tiene normas es la liturgia. La liturgia tiene normas, ¿no? En cambio, las oraciones fuera de los sacramentos, fuera de la misa, fuera de la liturgia, ahí ya no hay normas, ¿no? Entonces, espontáneamente los hermanos pueden rezar de la manera que consideren oportuno en ese momento, ¿no? Evidentemente respetando, ¿no? La doctrina, respetando las verdades fundamentales de nuestra fe, ¿no? Y la moral. Muy bien, hermanos, entonces hemos llegado al final de esta presentación sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a hacer la oración. Sí, hermano. La liturgia la podemos dividir en tres partes, ¿sí? Que se llaman los actos litúrgicos. Tenemos los sacramentos,
los sacramentales y la liturgia de las horas, ¿sí? Los tres son liturgia, pero evidentemente dentro de estos tres actos litúrgicos, lo más importante son los sacramentos, y dentro de los sacramentos, la misa, que es la liturgia por excelencia, la liturgia de liturgias, podemos decir, ¿sí? Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Por lo demás, hermanos, alégrense, sean perfectos, anímense, tengan un mismo sentir, vivan en paz y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, alabamos y bendecimos nuevamente, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas. Tú te has revelado así a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, aunque sea un poquito, este misterio tan grande que supera nuestra inteligencia, para que podamos conocerte y amarte cada día más. Y vamos a decirte gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias, hermanos. Finalmente, estimados hermanos, los invitamos a suscribirse a este canal de Cateología, apretar la campana en la opción Todas, darle me gusta al video, compartirlo y comentar o hacer preguntas. Muchas gracias y que Dios los bendiga.